Gracias por continuar con nosotros. Vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. Les decíamos que esta semana vamos a comenzar hablando un poco de política, pero como siempre, vamos a poner algunos hechos en contexto. El Partido Arena dio una señal de fuerza previo a las elecciones programadas para el 4 de marzo de 2018. En su 36ª Asamblea General Ordinaria, Arena ratificó a 2.600 candidatos que participarán en los comicios del próximo año. Que todo El Salvador y todos nosotros, que a pesar que pasen los años, nos recordemos lo que pasó este día, este 3 de septiembre, porque hoy, queridos hermanos, hoy comenzamos el rescate de nuestro querido El Salvador. Hoy comienza. Para los partidos políticos son tiempos difíciles. Los ciudadanos, según los últimos sondeos de opinión, tienen desconfianza. El presidente del partido habló de los orígenes de Arena y dijo que nació de la clase trabajadora, que hoy asegura está abandonada. Los millones de salvadoreños que han perdido fe en nuestra patria, los millones de salvadoreños que día tras día sufren, esa es la parte que nos debe preocupar. Pero lo que sí está claro es que El Salvador ya se dio cuenta que el gobierno del FMLN no les va a solucionar. En la convención de Arena participaron más de 600 miembros de este instituto. Incluso llegaron figuras importantes en la historia del partido que últimamente no habían hecho apariciones públicas. Se puede ver que hay mucho ánimo adentro del partido por trabajar y ganar estas elecciones. Esperamos que así sea. Yo creo que todos estamos optimistas de que haremos un buen papel. Yo creo que la población no está contenta con cuál es el rumbo que lleva nuestro país. Creo que por lo menos al interior del partido que se está llevando una renovación, un proceso de renovación, se ha entendido esto y está trabajando el partido en la dirección correcta. Este es el punto de partida para Arena hacia las municipales y legislativas. Sobre la elección presidencial, este instituto dice que designará su fórmula después de marzo de 2018. En la convención estuvieron sus aspirantes a la candidatura. Todos los candidatos que van por ese gran triunfo en 2018, en mí tendrán un hermano, un soldado leal a la causa, comprometido a rescatar juntos a millones de salvadoreños, todos unidos. Lo primero ahorita es el 2018, hoy estamos aquí con nuestros alcaldes y nuestros futuros diputados y eso es lo más importante ahorita. La Comisión Electoral Arenera dice que espera obtener los 43 diputados en 2018 y más de 130 alcaldías. Con este panorama iniciamos la entrevista de Hechos AM de este lunes. Bueno, y nos da gusto recibir aquí en los estudios de Canal 12 esta mañana al presidente del Partido Arena, Mauricio Interiano. Bienvenido, ingeniero, un gusto recibirlo. Muchas gracias, Manuel. Un gusto estar aquí contigo nuevamente y buenos días a todos los televidentes. Esperamos que tengan una muy buena semana todos. Insiste usted, ingeniero, que el 3 de septiembre inició el rescate de El Salvador, como lo dijo ayer en su discurso en esta convención. Bueno, a ver, yo parto de la base de que lo que mismo oímos y que ayer hablamos en la convención, El Salvador nos está pidiendo un cambio. Está pidiendo que lo rescatemos de la situación en que estamos y el día de ayer con la convención que hicimos con la Asamblea General que ratificamos a nuestros candidatos a alcaldes y a diputados, es precisamente el comienzo. Así como lo hicimos en el 88, que empezó en el 88 con una elección de alcaldías y diputados y luego un año después fue una elección presidencial y fue donde comenzó un cambio verdadero en el país, pues hoy nos toca replicar eso y todo comienza ahora. Todo comenzó ayer con la ratificación de nuestros candidatos, que nos preparen para ese 4 de marzo y bueno, y ahí seguiremos trabajando hacia febrero del 2019. Pero, ¿qué considera usted que Arena haría diferente en estos procesos electorales? ¿Qué haría dependiendo de los resultados que obtengan en las elecciones de 2018 y 2019? Arena ya estuvo en la presidencia de la República, Arena ya estuvo en diversas alcaldías, incluso en la de San Salvador estuvo en varios periodos. ¿Qué se haría diferente digamos, ante el reto que tiene El Salvador en estos momentos? Yo te diría, Manuel, que primero hay que conocer la historia, hay que saber qué es lo que pasó. Cuando Arena llega al poder en el 89, recordemos cómo estaba el país. El país estaba destrozado.
Veníamos de una década donde se había retrocedido casi 40 años en el desarrollo del país. No había empleo, había una guerra que había causado una división y una violencia a nivel que estaba afectando a toda la población. En el 89, cuando Arena toma el poder, el país estaba destrozado, la población estaba frustrada. Y no es muy diferente lo que está pasando ahora. Entonces recordemos qué es lo que se logró en esos primeros gobiernos de Arena. Se logró la paz, algo que en los 80 ni se soñaba en tener. Se logró la paz, se logró un desarrollo y un progreso como El Salvador no había tenido en décadas. Se generaron empleos, se generó inversión, el país cambió. Los que estuvimos en esa época, previo, en los 80, se veía un país que estaba estancado, que estaba frenado, que toda la región, los países de la región lo estaban dejando atrás. Y vimos en los 90 cómo El Salvador no solo se puso al día con todo eso, sino empezó a ser un ejemplo a nivel regional. Entonces, no solo se trata de que éramos diferentes, también se trata de qué fue lo bueno que se hizo. ¿Y cómo se hizo eso? Bueno, se tuvieron políticas públicas sensatas, promoviendo la inversión, promoviendo el empleo. Se logró solucionar el tema de violencia, firmando la paz. Es mucho lo que se usó. Se logró reconstruir un país que estaba destrozado. Recordemos que en los años de la guerra, la guerrilla destruyó puentes, destruyó carreteras, destruyó toda la infraestructura de energía eléctrica, de distribución de energía. Hubo que hacer toda una reconstrucción y todo eso se hizo, te diría, en tiempo récord. Tanto que una gran parte de la población, hoy día, que son adultos ya, no se recuerdan de eso porque la reconstrucción fue tan rápida que todo eso quedó en la historia. Claramente hubieron cosas que se pudieron haber hecho mejor, hubieron apuestas que probablemente se debieron haber tomado con mayor agresividad, como por ejemplo el tema de educación, el preocuparnos por evitar que se fueran formando estos grupos delincuenciales, etcétera. Pero es mucho lo bueno que se hizo, Manuel, y es importante que recordemos la historia, que la recordemos con orgullo, que veamos los errores que se tomaron, pero que también veamos los aciertos, porque eso es lo que el país necesita hoy. Y eso es lo importante, que la situación que vivimos en ese momento es muy similar a la que vimos ahora. Te recuerdo también, en esos años 80, parte del problema es que teníamos gobiernos que realmente no resolvían, que no estaban haciendo la labor que se esperaba. Tanto las juntas revolucionarias que hubieron al inicio de los 80 como después el gobierno del presidente Duarte, que lamentablemente dejó mucho que desear. Tomaron políticas que causaron un daño muy grande en la economía y en el país. Pero, ingeniero, a Arena se le cuestiona, por ejemplo, que con el tema de pandillas, en sus 4 gobiernos no hizo lo suficiente por enfrentar este fenómeno, que cobró fuerza a principios de los años 90 y que a lo largo de los últimos, 2 décadas, ha crecido y nos ha llevado al país a la situación que tenemos hoy en seguridad pública. Y es lo que te digo, hay ciertas cosas que obviamente, por eso hay que ver la historia para ver qué cosas se debieron haber hecho todavía mejor, para poder evitar el crecimiento de las pandillas. Las pandillas crecen exponencialmente ya en la última década, por decirlo, pero sí hubieron cosas que probablemente que sí se pudieron haber hecho mejor para evitar eso. Lo que sí está claro, y ahora vemos, que nosotros no podemos resolver un problema delincuencial, un problema de violencia, si no hay un desarrollo económico que lo acompañe, porque si no hay empleo, si no hay oportunidades, ¿cómo vamos a poder resolver esos otros problemas? Y esas fueron cosas que sí se hicieron muy bien en los años 90. Se generó empleo, había desarrollo, había progreso, había trabajo. Y ahora es lo que no hay. Y ahora por eso vemos a tanta parte de la población que ve que no puede salir adelante, que está amarrado, porque no hay empleo, porque el costo de la vida se sigue creciendo, que era similar a lo que pasaba en esos años. Entonces, como te digo, no se trata de volver a la historia, no, se trata de recordarla, para reconocerla, para tomar lo bueno, para aprender de lo malo, y lo más importante, que nos proyectemos hacia el futuro. Y eso es lo que quiero rescatar, y del mensaje que tú dices del rescate de El Salvador. Lo que tenemos que tener es el optimismo, sabiendo que si todos nos unimos, y nos unimos bajo un proyecto que tenga sentido, que tenga las políticas, que tenga las prioridades claras, podemos rescatar nuestro país, podemos salir adelante, podemos empezar a revertir todo lo malo que se ha venido dando de estos últimos años y empezar a proyectar un El Salvador que genere esperanza, que genere optimismo,
Te lo recuerdo, Manuel, por más que hubieron problemas en el pasado, pero El Salvador llegó a ser el ejemplo de toda la región. Todo Centroamérica, aún países de Sudamérica, envidiaban El Salvador. Querían seguir los pasos del Salvador. Lamentablemente, ese camino fue truncado, lo bloquearon. Y no quiero decir que empezó desde el 2009, empezó un poquito antes. Lamentablemente por errores que se cometieron en el gobierno del expresidente Saca. Pero cuando realmente viene el deterioro del 2009 para acá, si vemos todos los índices, todo, el desempleo, el costo de la vida, el nivel de impuestos que nos han cargado, eso empieza realmente en 2009 y ha sido suficiente. Pero el mensaje principal y lo que se vivió ayer, que realmente estoy muy agradecido de parte del partido con todos los que lo organizaron, todos los que lo hicieron posible, todos los que nos acompañaron, porque ayer realmente se vio ese entusiasmo, se vio ese optimismo, que no lo veíamos de hace mucho tiempo, donde se ve que empieza a nacer esa esperanza de que viene un cambio. ¿Considera usted que es un buen momento político para Arena? Sí, bueno, te digo, el entusiasmo que vimos ayer, la energía que se vivió ayer, tenía días de no sentirla y realmente, como tú dices, lo podemos ver en las imágenes, eso realmente nacía de esa energía. Estamos pasando por un buen momento. Eso no quiere decir que no debemos confiar, al contrario, hay muchísimo por hacer. No podemos frenar, por eso mi comentario de ayer, el rescate comenzó ayer, pero tenemos un largo trecho y tenemos que trabajar y tenemos que mantener esa energía y ese optimismo hasta que logremos el objetivo de poder corregir el rumbo de El Salvador. Ingeniero, pero revisemos algunos de los puntos de su discurso. Usted decía ayer que Arena se debilita cuando algunos pocos siembran el germen de la división. ¿A qué se refiere específicamente cuando hablaba de este punto en su discurso en la Asamblea? Es que esa es la realidad y eso lo podemos ver cuando hemos tenido derrotas, ya sea en elecciones presidenciales, elecciones municipales, o aún en actividades que hacemos. Cuando llegamos divididos es cuando realmente nos debilitan y eso es lo que tenemos que frenar. Y la división a veces nace de pocos individuos, que ya sea por malas intenciones o por desconocimiento, pero que empiezan a meter esa división, a meter esas críticas. Y lo hemos dicho muchas veces, es momento de dejar de criticar y empezar a sumar. No quiere decir que todo está bien en Arena, hay mucho que tenemos que cambiar. Y estamos siempre abiertos a escuchar, pero eso es diferente a que realmente nos quieran dividir. Pero en el momento actual de Arena, ¿tienen nombre y apellido esos que generan división? No, yo te diría que no, y el mensaje no iba dirigido a ninguna persona, a ningún grupo en específico, es simplemente en general, porque si vemos la historia es lo que nos ha pasado. Y lo otro también, no me quiero enfocar también en la división, también veamos los ejemplos en la historia cuando hemos estado unidos, cuando vamos unidos, cuando realmente nos enfocamos en los objetivos en común, realmente somos imparables, y no digo como Arena, como sociedad. Cuando nos ponemos todos y nos enfocamos hacia un solo objetivo, ahí es que realmente logramos una diferencia. Así fue como nació Arena, así fue los grandes triunfos de Arena en el pasado, ha sido cuando se ha logrado esa unificación, esa unión de fuerzas. Eso es lo que vimos ayer. Ayer vimos una familia unida, optimista, entusiasmada. Y eso es lo que nos llena de entusiasmo. Mantengamos ese espíritu y vamos a poder cambiar las cosas. Y no se trata nuevamente solo entre los que estamos en Arena actualmente. El reto que tenemos es cómo podemos unir a toda una nación. Que nos dejemos de solo estar en las graderías criticando y realmente nos sumemos al cambio. Bueno, si revisamos los datos de lo que ha pasado en las últimas semanas, encontramos la situación de los diputados Johnny Graysol y de Juan Valiente. ¿Para ustedes esto ya es un caso cerrado? Bueno, ¿O todavía hay que hablar sobre la situación de estos dos diputados? Yo, como lo he dicho en el pasado, ellos decidieron no competir y tienen para esta elección y tienen todo el derecho, pero ellos siguen siendo parte de Arena, siguen siendo bienvenidos. Es más, Juan Valiente nos acompañó ayer en la convención, en la asamblea, lo cual me alegró muchísimo, porque esto se trata de sumar y cada quien tendrá sus opiniones y sus diferencias en algunos temas, pero en los temas de país yo sigo confiado de que nos vamos a unir todos. Pero Juan Valiente ha dicho esta mañana, dice, le hubiera gustado que no solo significaran en color, sino en temas, por ejemplo, austeridad y ética. ¿Qué le responde usted a esa declaración?
nosotros hemos mantenido siempre nuestra posición de austeridad y de ética, y el tema de austeridad, es más, lo hemos venido pidiendo también al gobierno, y lo hemos dado ejemplos nosotros también, el tema de que nuestros diputados han dejado de viajar prácticamente en todo este año, de usar fondos públicos para viajes, que no hemos acompañado tampoco el seguro médico, y pidiendo a que se haga una reducción a nivel de todo el gobierno de gastos. Son banderas que nosotros hemos llevado y que seguiremos llevando hacia adelante. Algunos probablemente lo verán y podremos ver distintos tintes de este mensaje, pero son banderas que nosotros hemos tomado y que las seguiremos impulsando hacia adelante. El tema de austeridad, el tema de ética y el tema en general, Manuel, de hacer lo correcto. Eso es lo que la población nos está pidiendo. Muy bien, vamos a hablar también qué está pasando con las propuestas del tema pensiones. Gracias por continuar con la señal de Canal 2. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con el presidente del Partido Arena, el ingeniero Mauricio Interiano. Estamos hablando de la convención que desarrolló este instituto el fin de semana y también de otros temas que están en las agendas informativas. Ingeniero, hablemos respecto al tema de la asamblea que desarrollaron ustedes el fin de semana. Previo, alguien de la Comisión Electoral del partido había dicho que la expectativa que tienen es 43 diputados en las elecciones del 4 de marzo y más de 130 alcaldías. ¿Ustedes mantienen esas cifras como, digamos, como parte de los objetivos a cumplir para Arena en lo que viene? Bueno, la aspiración que tenemos sí es que podamos, que se rompa la aritmética legislativa que hay. Lamentablemente ahora lo que vemos es un gobierno que ha pasado por estos 8 años por encima de cualquiera en la Asamblea Legislativa, obteniendo los votos para todas las medidas que quieran. Y es importante que entre los diputados que logremos nosotros obtener el próximo 4 de marzo, que esperamos que sean mayores a los 35 diputados que tenemos actualmente, y con los demás partidos que también se están sumando a que necesitamos un cambio, que podamos tener una mayoría simple por lo menos para poder frenar esto. Y en número de alcaldías, actualmente tenemos 131 alcaldías y por supuesto que como mínimo pues mantener esas 130 alcaldías, 131 y poder crecer. Lo importante es que mantengamos, y lo que no me queda duda, que si mantenemos este esfuerzo, este optimismo, esta fuerza con la que arrancamos el día de ayer, no me queda duda de que tendremos muy buenos resultados el próximo 4 de marzo. Y lo importante es que sea un proyecto que realmente logremos sumar a todos. Y estos son los retos que tenemos, que empecemos a mostrar la verdadera cara de Arena para que realmente podamos entusiasmar a muchos a sumarse a nuestro proyecto. Pero ¿cuáles son las expectativas en escenarios como el de San Salvador? De hecho, se había mencionado de una posible coalición con otros institutos, al final en que quedaron, porque hoy es el último día para inscribir coaliciones de acuerdo al calendario del Tribunal Supremo Electoral. ¿Habrá o no habrá coalición en San Salvador? Bueno, a nivel nacional todavía, como tú dices, hoy es el último día para inscribir coaliciones. En la mayoría de departamentos, la mayoría de municipios no vamos en coalición. Todavía hay algunas discusiones que se están terminando de completar que será en este día, así que al final del día o en estos días estaremos anunciando a dónde específicamente vamos en coalición, pero en la mayoría, en la gran parte del país, tanto a nivel legislativo como a nivel municipal, no iremos en coalición. Pero ¿cuál es la apuesta, por ejemplo, en San Salvador? Vemos a un Ernesto Mason que se lanza al ruedo, pero también vemos una clara ventaja en cuanto a niveles de popularidad de parte de Nayib Bukele, que busca la reelección, pero ¿cuál es la apuesta en sí de Arena? Bueno, como vimos, primero, esto está comenzando, estamos a 6 meses todavía de una elección. Así que nosotros en este momento las encuestas no nos dicen mayor cosa, el trabajo apenas empieza. Y lo que sí vimos ayer es que, y lo sabe Ernesto Mason, que tiene todo un partido que lo respalda. Y la apuesta que tenemos es que mostremos esa fuerza como partido, que mostremos esas propuestas y que realmente Ernesto Mason es una persona que trabaja muy cerca de la gente, que recorre el territorio, y que se toma el tiempo, y lo ha demostrado como dirigente, lo ha demostrado como diputado y ahora lo está demostrando como candidato a la alcaldía, la cercanía y el esfuerzo que él hace por estar junto a cada salvadoreño, y está haciendo un recorrido que está cubriendo toda la ciudad. Ahora bien, en cuanto al trabajo como oposición en la Asamblea Legislativa, ¿ustedes estarían replanteando el trabajo que han venido haciendo o van a continuar haciendo lo mismo que han estado haciendo durante toda esta legislatura? A ver, no sé a qué te refieres haciendo lo mismo, obviamente cada coyuntura va cambiando. Lo que sí es importante es que de la Asamblea Legislativa seguiremos, por un lado, defendiendo a los salvadoreños. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, el tema de pensiones, que lo vemos ahora que se mantiene en el aire.
nosotros no podemos permitir que el gobierno venga y se tome los ahorros de los trabajadores, o que estén hablando de querer nacionalizar los fondos de los trabajadores. Ya vimos cómo el gobierno administra los fondos públicos. Cuando tienen una recaudación récord en toda la historia del país, ningún otro gobierno ha tenido tantos fondos, y todavía la gran pregunta es ¿a dónde está esa plata? Porque tienen mucho más impuestos, pero vemos que están recortando subsidios, vemos que que no le están pagando proveedores, ven que tenemos las escuelas en abandono, vemos que no hay medicinas en los hospitales. Lo que sí vemos, y la verdad que nos sorprende a todos, que a pesar que están todas esas deficiencias, sí tienen plata para invertir millones en una campaña que lo que está haciendo es engañar a la población, porque esa campaña que tienen de las pensiones y que sacan unas cifras de una y unas cifras de otra, no tiene ningún respaldo. Y lo que están haciendo es engañando a la población, pero lo triste es que dicen no tenemos plata, tienen la plata porque nosotros como salvadoreños lo sentimos en el bolsillo, porque nos clavan impuestos día tras día, pero no resuelven nada. Pero sí les sobra plata para campañas millonarias. Entonces, parte del trabajo desde la Asamblea es asegurarnos que las propuestas y las leyes que se vayan generando sean propuestas sensatas que vengan a solucionar. Y tenemos que estar, por un lado, defendiendo a la población, pero por otro lado también trayendo propuestas. Y te pongo el mismo ejemplo, el tema de pensiones, que ha sido un tema que tiene en riesgo los ahorros de todos los trabajadores, pero que también afecta la fiscalidad el uso de los fondos públicos. Entonces no solo nos quedamos defendiendo para que el gobierno no se tome los ahorros, pero también hemos hecho propuestas. Y lo que yo te comentaba, lo hablábamos previamente, entre los 4 de los 5 partidos en la Asamblea Legislativa hemos hecho una propuesta de pensiones, una propuesta que protege el ahorro de los trabajadores, que mejora las pensiones de los pensionados, y algo importante, que le ayuda a reducir la carga fiscal al gobierno. Y evita que caigamos en impago, porque algo que es importante, Manuel, en un mes, si no se hace algo, si no se reforman las pensiones, si no se toman medidas, ya vas a ver que en un mes va a estar diciendo el gobierno caímos en impago por culpa de otros. Cuando la solución la tienen en su escritorio, la tienen desde hace 3 semanas. Pero lamentablemente, Lorena Peña, como presidente de la Comisión de Hacienda, ni siquiera ha agendado la discusión de esa propuesta. Una propuesta integral que tiene ya consenso de los partidos y que si es aprobada, resuelve el tema fiscal a corto plazo y resuelve el tema de las pensiones a largo plazo. Bueno, de hecho, si retomamos algunas de las cosas que ocurrieron el fin de semana, el presidente de la República daba su discurso en Ilopango y acusaba nuevamente a Arena de estar bloqueando, decía, a su gobierno, y hablaba de los efectos que esto puede tener en programas sociales, hablaba de la urgencia de reformar lo antes posible el tema pensiones. ¿Cuál es la respuesta de Arena ante todas estas quejas y todos estos señalamientos que hacía el presidente de la República? Primero te tomo el tema de pensiones y yo la pregunta que le hago al presidente: ¿por qué no nos hemos sentado a ver la propuesta que hicieron los 4 partidos? Si es tan urgente, ¿por qué no se ha tomado el tiempo? Si hemos hecho el llamado para sentarnos, para que la revisemos y la aprobemos. Porque comparto en la urgencia. Lo que no veo, una vez más, es la voluntad de que realmente lleguemos a soluciones sensatas. Pero ahí está la propuesta. Nos podemos sentar ahora mismo, si quiere, para que la veamos y la aprobemos. Y eso resuelve. El tema del bloqueo. A ver, no se trata solo de darle más plata al gobierno, porque eso es lo que pasa, que un gobierno que ha tenido, como te decía, ha tenido más plata que cualquier otro, porque no es un tema de falta de recursos, que quién sabe en qué se lo gastan, porque al final es un tema de prioridades. Ya vimos cómo han venido recortando subsidios, cómo han venido subiendo tarifas en el ANDA, que al final eso golpea directo al bolsillo de los salvadoreños. Ya vimos cómo tienen a los hospitales sin medicinas. ¿Y cuánto puede costar eso para que realmente prioricemos y le demos medicinas a los hospitales? Ya vimos cómo las escuelas hay escuelas que no tienen ni siquiera techo. Personalmente he visitado varias escuelas a nivel nacional que están en esa situación. No le pagan a los proveedores que la mayoría son pequeños y microempresarios que dependen de eso, que su vida depende de su negocio y que se han sacrificado para proveer uniformes, para proveer al gobierno, al Ministerio de Educación, y que pasan 6 meses, pasan 12 meses, 9 meses y no les pagan. Pero lo que sí tienen plata para pagar para sus proyectos, porque eso sí no lo sueltan, todo lo vemos y las finanzas ahí están claras. Lo que ha crecido en todos estos años ha sido precisamente todos los correligionarios del FMLN que han sido contratados por el gobierno.
Y eso es una carga que los números asustan. Son casi 900 millones de dólares al año que han subido las planillas del gobierno, y eso no lo quieren tocar, eso no lo quieren ni siquiera, porque no solo se trata, y nunca hemos dicho que quiten gente, no, pero por lo menos que congelen plazas, que ya no sigan creciendo, que ya no se sigan aumentando salarios. Y algo tan sencillo, Manuel, que nosotros lo hicimos. Hace casi un año dijimos nosotros, Arena dejará de utilizar fondos públicos para viajar. Pero lo dijimos también, gobierno de la República, presidente, tome usted ese ejemplo. Empiece a ahorrar gastos también en publicidad, por ejemplo, o por lo menos la publicidad innecesaria. Como te estoy diciendo, si están gastando cientos de miles de dólares y van a llegar a los millones en esta campaña con el tema de pensiones. Ingeniero Interiano, pero ustedes estarían dispuestos como Arena a regresar a las mesas de diálogo con el gobierno. Ya lo vimos en noviembre del año pasado que se firmó un acuerdo, luego estuvieron algunas semanas sentándose en casa presidencial, pero luego ya esto se desvaneció y ya no hubo esas reuniones. ¿Ustedes estarían dispuestos a regresar a casa presidencial a dialogar con el gobierno y sus representantes? Yo creo que es importante, Manuel, porque si bien en ese espacio, que fueron espacios públicos, por decir, donde estuvimos discutiendo y llegando a acuerdos, lamentablemente no se cumplieron, porque es importante ver toda la historia. Recuérdate que el 11 de noviembre que firmamos un acuerdo, que personalmente lo firmamos con el presidente Sánchez Serén, el día 6 de enero, parte de ese acuerdo era la modificación del presupuesto. ¿Y por qué era tan importante eso? Porque precisamente el mensaje es, gobierno, deje de gastar en gastos innecesarios, priorice el gasto en temas que realmente le afectan a la población, para que no tenga que seguir metiéndole más impuestos a la gente. Eso era todo el concepto. Pero el 6 de enero, y te recuerdo, el mismo secretario general del FMLN dijo, no necesitamos Arena para el presupuesto. Y mantuvieron el mismo presupuesto de antes, que ya lo vimos, y ya la sala lo declaró también. Era un presupuesto no solo inconstitucional, sino un presupuesto que no refleja las prioridades del país. Nos vienen a dar la razón. Y por eso fue que dijimos, este esfuerzo en estas mesas de nada sirve. Pero también te quiero decir, han habido múltiples esfuerzos de estar sentados, de estar buscando acuerdos. Lo hemos hecho desde la Asamblea Legislativa, lo hemos hecho en espacios privados, lo hemos hecho con organismos internacionales. Lo hemos hecho, bueno, supimos que vino el embajador Benito Andión con Naciones Unidas, que aquí estuvo por varios meses. Yo he tenido múltiples reuniones con él, fui el primero que me reuní con él. Para que tengas idea, el 15 de enero que celebramos los 25 años de los acuerdos de paz, ahí fue donde el primer día ya se presentó, Benito Andión estuvo aquí. Ese mismo día concretamos una reunión, el día siguiente yo estuve publicando en mis redes sociales mi reunión con Benito Andión, donde le ofrecimos todo el apoyo porque creemos en soluciones para el país. 2 días después, estaba el FMLN impulsando la aprobación del presupuesto sin los votos de Arena, rompiendo esa relación. Pero a pesar de eso tuve 5 reuniones más con Benito Andión para buscar esto, pero lamentablemente, a pesar de todos esos esfuerzos que nosotros hemos hecho, no hemos visto un eco de parte del gobierno. Como que siempre que se ven que estamos acercándonos a un acuerdo, buscan la manera de boicotearlo, buscan la manera de levantarse. ¿Y por qué, Manuel? Porque un acuerdo requiere cumplimiento. Y un acuerdo, por lo menos con nosotros, será un acuerdo con soluciones sensatas, soluciones que vengan a beneficiar a la gente. Y soluciones que probablemente le van a requerir algún tipo de sacrificio al presidente y a su gobierno, porque van a tener que dejar de gastar en lo que no le ayuda a la población y empezar a priorizar ese gasto en las cosas que sí benefician a los salvadoreños. Y como que eso es lo que les cuesta. Yo lo que les pido es que recapaciten. El Salvador necesita que tomen medidas diferentes y que dejen de estar bloqueando todos esos acuerdos, porque el país ya no aguanta más. Bueno, de hecho, pero esto es lo que se ha dado, Manuel. De hecho, el fin de semana el presidente anunciaba recortes, decía se le va a recortar 3 millones a Casa Presidencial, otros 6 millones van a ser de recortes en Hacienda, porque esto para acomodar el presupuesto a las nuevas disposiciones que dictó la Sala de lo Constitucional en una sentencia. ¿Cómo ven ustedes, digamos, estos anuncios que hace el presidente de la República? Pero fíjate qué triste. Está presentando recortes de 9 millones. Te recuerdo, cuando se aprobó el presupuesto, veíamos que había un vacío solo para pagar las pensiones, 220 millones. Nosotros mismos, semanas después, a pesar que el gobierno como que era de oídos sordos porque no quería escucharnos, le dijimos, mire, aquí le tenemos la solución. Aquí hay una lista
de recortes que usted puede hacer sin afectar a la población, que sumaban más de 150 millones. Con esos 150 millones hubieran podido resolver las pensiones del ITFA y hubieran podido resolver en gran parte los pagos que tiene que hacer el gobierno a los trabajadores del 150 millones. Lo hicimos al principio del año, lo hicimos más o menos en el mes de febrero, lo reiteramos en el mes de marzo, lo seguimos reiterando. La sala de lo constitucional viene a decir, miren, todo lo que dijo Arenas, todo lo que vieron, todo lo que decía Fusades, todo lo que decían todos los analistas, tienen razón, y por eso viene y les da esta resolución donde dice, tienen que ajustar el presupuesto, y aquí están los rubros donde lo pueden ajustar. Y con lo que regresa el presidente es con 9 millones, de un presupuesto de casi 5.000 millones de dólares, solo en Casa Presidencial. Si ahí decimos Casa Presidencial tenía un presupuesto de fondos de casi 60 millones, que decíamos, mire, solo ahí puede recortar 40, 50 millones y se ahorra, y todo ese ahorro lo puede llevar para beneficio de los salvadoreños. Pero ¿qué es lo que vemos? Porque lo importante aquí no es lo que diga Arenas, sino es cómo se afecta a la población. ¿Qué es lo que vemos nosotros? ¿Qué es lo que vemos en el territorio? La gente nos dice, mire, ya no aguantamos más, la energía eléctrica se nos ha incrementado, a pesar que el costo a nivel internacional ha bajado por el costo de la gasolina que ha bajado en los últimos años. Pero a pesar de eso, me dice, a mí la factura me llega casi el doble o el triple. El pago del agua se me ha incrementado como no se imagina. Pero todos los productos se me suben porque toda la cadena tiene que pagar más impuestos. Pero a la vez, ingeniero Interiano, la presidencia de la República decía que necesitan 300 millones para cerrar 2017 y cumplir con todas las obligaciones que tiene el gobierno. Y escuchaba las declaraciones que daba Alberto Romero, el jefe de fracción de la bancada de Arena, y decía que no están dispuestos a dar más dinero, a dar más votos para préstamos. ¿Usted digamos, apoya lo que dice Alberto Romero, o estarían dispuestos ustedes a buscar un punto medio, un punto de negociación con el gobierno? Yo primero le preguntaría a todos los televidentes, ¿le quieren prestar más plata al gobierno? Diferente fuera, Manuel, que viene el gobierno y dijeron, miren, necesitamos 300 millones. Hemos escuchado, hemos visto, y aquí tenemos una propuesta de ahorrar del gasto, vamos a bajar 100, 150 millones, que fue lo que nosotros hemos venido diciendo. Si demuestran esas medidas de austeridad, bueno, y si ya no alcanza, si ya no podemos ahorrar más, bueno, veamos cómo les apoyamos. Pero nosotros la propuesta que hicimos, y es bien clara, y la repito y la reitero aquí frente a todos, que bajen gastos. Identificamos nosotros en el mes de marzo 150 millones de gastos innecesarios que no afectaban, que esos ahorros no hubieran afectado a la población. Y lo otro, aprobemos la reforma de pensiones que está sobre la mesa, que está consensuada con 4 partidos, que solo con esa reforma, se quitan más de 100 millones de dólares de obligaciones a pagar este año. El gobierno prácticamente no requeriría fondos si nos hubieran hecho caso. Nuestra voluntad siempre está en apoyar, en buscar soluciones, pero que sean soluciones sensatas, que sean soluciones que no afecten. Porque lo que quiere el gobierno es decir, sí, mire, yo me voy a apretar el cincho en 9 milloncitos, pero le voy a ir a pasar la factura para que me den 300 en préstamos. La gran pregunta que debemos hacernos todos, ¿y quién va a pagar esos 300 millones? Los vamos a pagar nosotros, con impuestos que vamos a tener que pagar en el futuro. Y eso es lo que queremos proteger. Muy bien, ingeniero, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros esta mañana. Estamos pues a la expectativa de lo que puede ocurrir en el país y siempre nos interesa conocer el punto de vista de Arena. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias a todos. Cerramos el espacio de la entrevista. Vamos hasta la sala de Noticiero